Quiero hoy, 15 de mayo, felicitar a los maestros y maestras, no solo de la universidad, sino de toda Colombia y sobre todo quienes estuvieron e hicieron parte de mi vida educativa y siguen haciendo hoy parte de ella. Pero ¿por qué celebramos hoy, 15 de mayo, el Día del Maestro? En Colombia y en México, entiendo. Porque precisamente el 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII, si mal no recuerdo, estableció como patrono de los educadores ese día a Juan Bautista de La Salle, precisamente por su papel relevante en la educación y por su planteamiento de que la educación debería ser gratuita y universal y no privilegiada y para unos pocos. Colombia, precisamente en ese año, en 1950, el presidente Mariano Ospina Pérez decretó como Día de los Educadores ese 15 de mayo en línea con esa norma papal. No obstante, mucho tiempo ha pasado y seguimos, creo que reconociendo en muchos casos, pero también valorando poco el papel de los maestros en nuestra vida y en nuestra formación. Sea este el día para recordarlos a todos y a todas, para darles las gracias. Los primeros maestros que tuvimos o tenemos nosotros son nuestra familia. Mi mamá me enseñó a leer y escribir, me enseñó el amor de la lectura y me enseñó a tratar de estar leyendo permanentemente para tratar también de tenernos a salvo, a mi hermana y a mí, de circunstancias familiares muy difíciles. Y luego, cuando vinimos a Santa Marta, pues siempre voy a recordar a mi profesora de primaria, la profesora Lidia Cecilia, la señora Cecilia, como le decíamos, quien en paralelo, mientras estudiaba en la Universidad del Magdalena, licenciatura en Ciencias Sociales, pues compartía conmigo sus lecturas, y ella iba haciéndose licenciada y yo iba aprendiendo de la mano con ella. Y cómo no voy a recordar al profesor Rodrigo de Matemáticas, que si bien la señora Cecilia era nuestra directora de grupo, el profesor Rodrigo era el que se encargaba del área de matemáticas en tercero, cuarto y quinto, con una herramienta pedagógica muy curiosa que no creo que pudiera usarse en estos tiempos, la pulidora, por la cual yo nunca pasé, una regla con la cual trataba de inculcar disciplina y constancia. Y yo recuerdo muchos de mis compañeros que se echaban ajo en las manos o hacían cualquier cosa con tal de no sufrir a la pulidora. Y yo le decía, pero ¿por qué no se aprenden mejor las tablas de multiplicar? Creo que sería más funcional. Mucho ha cambiado en la educación desde ese momento, pero la educación sigue viniendo del latín educere, que significa sacar lo mejor de. Tal vez la educación ha debido evolucionar, ciertos castigos, sobre todo corporales, no serían los más adecuados. No obstante, creo que era parte de una dinámica de formación que estaba en el hogar, estaba en la escuela, pero en esencia era tratar de sacar lo mejor de nosotros, de cada uno de nosotros. Y luego en el bachillerato, ¿cómo no voy a recordar a mis maestros de la Escuela Normal Superior para Varones? El miedo que nos infundía el profesor Polo, que era vicerrector académico, pero era el lado de la disciplina y el lado más humano y entendible del profesor Estrada. Pero luego nos dimos cuenta que al final esa ferocidad que tenía en realidad escondía un gran profesor que simplemente trataba de inculcar en la impronta de los normalistas el amor por el estudio, la disciplina, la puntualidad, el respeto, el compromiso, la forma de presentarse y los valores que representan quienes en ese momento decían, usted es maestro, y un maestro siempre debe ser ejemplo. Y por supuesto en ese camino muchísimos profesores y profesoras enseñándonos todos los temas, descubriéndonos el mundo. El profesor Edmundo, el profesor de dibujo, el profesor Quiñones en educación física, la profesora Nancy Escárraga, la profesora de arte, la profesora Lucila Parra. Es decir, creo que todos en este día debemos recordar esas vivencias y lo que aparentemente sufrimos con nuestros profesores en nuestro paso por la educación. Y pues en la universidad encontré maestros increíbles y maravillosos que no me dieron clase algunos, pero me enseñaron con su mensaje, con su legado, como la profesora Carmen Yadira Romero, que en paz descanse, con quien trabajé y tuve el honor de ser su monitor, pero también la profesora María Dilia, que he tenido el honor de que sea mi vicerrectora académica, pero con quien compartí, aprendí muchísimo de educación y pedagogía, el profesor José Manuel Pacheco. Profesores, seres humanos increíbles, el profesor Wilson Velázquez, que hoy trabaja conmigo, pero que fue mi profesor de cálculo, el profesor Henry Escobar, con el que perdí mi única materia en todo el periodo que estudié, geometría descriptiva 1, y afortunadamente ya hoy sé dónde está el piso para resolver el problema del trípode, y pude ponerme al día
luego recuperarla y me fue muy bien en geometría descriptiva 2, pero era un profesor al que le tenía muchísimo temor precisamente porque era muy formal y era muy riguroso. Y aprendí mucha paciencia porque yo era impaciente. Hoy lo soy menos, pero entendí que el dibujo de ingeniería, la geometría descriptiva requiere analizar un poquito, requiere algo de pausa. Y creo que la perdí precisamente por desesperado, y cuando no encontraba cómo resolver el famoso problema final de los 200 puntos, pues lo entregué y ya, y decidí que mejor repetía, porque no podía resolverlo a la velocidad que quería. Y aprendí que aprender también va de paciencia y de tomar su tiempo. Y de saber que esto no es una carrera, como nos dicen. Esto en realidad es un proceso. Que algunos lo pueden sacar más rápido, otros más lento, pero lo importante es el camino. No es quién llega primero o quién llega después. Y poder compartir con profes que hoy no están, que dieron su vida para defender la Universidad del Magdalena, para seguirnos enseñando, para seguir compartiendo con ellos. Y sigo aprendiendo. Cada reunión de profesores que tenemos hoy con una universidad mucho más robusta y fortalecida es la oportunidad de seguir aprendiendo. Cada reunión que tengo con estudiantes, como en unos días con los líderes del paro, me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron también que hay que saber cuándo resistir, y que hay que también saber que la educación sin contexto no tiene sentido, que solo dedicarnos a pensar en el currículo sin pensar más allá de eso y pensar en los problemas de un país que no le está ofreciendo oportunidades a los jóvenes, y que tal vez los profesores podemos caer en una zona de confort porque tenemos cierta estabilidad, no tenemos el reconocimiento que merecemos en algunos casos, pero en la esencia podemos estar cómodos. Así que yo sí quiero agradecerle a los maestros y maestras de mi vida, a quienes hoy están y a quienes no han estado, pedirles disculpas por lo terco que pudo haber sido, por lo impulsivo, pero darles gracias porque la educación es la única posibilidad que tienen, que alguien que era un vendedor de la playa, que podía ser un joven sin futuro, uno de esos que hoy llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, hoy pueda ser alguien más. Mi compromiso con mis maestros, con mis maestras, es devolverle a otros la posibilidad de hacerlo. Nos hemos empeñado desde que yo llegué en recuperar la Facultad de Educación. Hoy me siento orgulloso de que tengamos 7, 8 programas en funcionamiento, y los profesores con cada vez más ganas de abrir más cortes, más grupos y nuevos programas. De que hayamos abierto, yo creo que por primera vez en la historia, una corte de una licenciatura en educación, no encerrados en un salón, sino en la sierra con las comunidades indígenas, como debe ser la educación. Me siento orgulloso de que el primer doctorado de la universidad propio, capacidad nuestra, sea precisamente en educación, interculturalidad y territorio. Me siento orgulloso de todo lo que hemos avanzado y lo que hemos logrado construir, enfrentándonos a muchos problemas. Sin embargo, ahí hemos estado, con muchas equivocaciones, porque los profesores no somos perfectos. Me siento orgulloso de mis estudiantes, a quienes he podido ir orientando en mi camino. Hace un año tuve que dejar otra vez la cátedra después de haber vuelto y haber empezado a aprender con los jóvenes, a darme cuenta que no importa lo que tú esperes de tus estudiantes. Si le das lo mejor, te van a sorprender dándote el doble de eso. Yo creo que la educación es el único camino que permite, como lo decía Mandela, que el hijo del agricultor termine de ministro de Agricultura y que tal vez el hijo del minero sea presidente. Es el único ascensor social en un país lleno de muchas trabas y de poca movilidad social. Es la única posibilidad de transformar la vida positivamente. Y creo, precisamente, como maestro de vocación, de convicción, más allá de mi formación como ingeniero, de mi maestría, de mi trabajo de investigación, de mi doctorado, sigo siendo el mismo joven que aprendió que a través de la educación era que podía no solo sostenerse, porque yo he sido profesor a domicilio, fui profesor de escuela de primaria en un colegio privado pequeñito, de esos que tratan de pagarte lo mejor posible que puedan, pero si no se completan los estudiantes no te pagan a fin de mes. Fui profesor de la universidad y lo sigo siendo, no importa que hoy sea rector. Y siempre estoy a la disposición de sacar lo mejor de nuestros estudiantes. Y mis estudiantes no son los que reciben clases de manera directa, no son los estudiantes del programa de Derechos Humanos, del especial de maestría, con quienes aprendí muchísimo y quienes compartí en formulación de proyectos, no son los de gerencia de proyectos de ingeniería o los de introducción a la ingeniería civil. Son mis colegas profesores, son nuestros estudiantes, son los líderes estudiantiles que nos están hablando y nos están enseñando muchas cosas. Hoy hemos ponderado el papel del área de salud durante la pandemia y ha sido muy importante, pero el papel de los maestros y maestras también ha sido significativo. Profesores que, tratando de sus recursos, llevar las guías o enviarlas por correo, que han convertido su casa, sus espacios personales en laboratorios, en oficinas, que han convertido sus espacios en estudios de televisión, que han buscado las formas más creativas posibles de tratar de revivir una experiencia de aprendizaje que en esencia
tiene que y debe ser profundamente humana. La educación ante todo es una experiencia humana. No importa el desarrollo tecnológico, nunca un buen maestro va a ser reemplazado. Un mal profesor puede ser reemplazado por un video de YouTube, por un libro de texto, pero los buenos profesores siempre van a estar ahí, siempre van a estar tratando de sacar lo mejor de nosotros. Así, mis queridos profesores, profesoras, gracias por todo, gracias por enseñarme, por entenderme, por formarme. Los errores que he cometido, que son muchos, no son su culpa, son parte mía de pronto no haber acogido en mayor medida sus enseñanzas. Y con todas las situaciones difíciles que hemos pasado, sé que en esencia la educación va a seguir estando ahí, mostrando el camino, mostrando el norte. En estos momentos difíciles, sé que vamos a estar a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, a la altura de las inquietudes, pero también de los sueños de nuestros estudiantes, en la posibilidad de encontrar que la educación precisamente necesita inspirar en los jóvenes, inspirar en todas las personas ese anhelo de un país mejor, de una sociedad en paz, pero también con oportunidades, de la justicia social, del respeto a los derechos, del respeto a la vigencia plena de los derechos humanos. Quiero terminar leyéndoles una pequeña parte de un texto que les recomiendo de una profesora franco-canadiense, Catherine Lecuyer, que llama Educar en la realidad. Y ella dice: la educación no es verdadera por ser revolucionaria, sino revolucionaria por ser verdadera. Y la educación es verdadera por contemplar una perfección de la que es capaz nuestra naturaleza. Esa perfección es la que da sentido a los aprendizajes del niño, del adolescente, a nuestra maravillosa e insustituible misión como padres, madres, maestros y maestras. Transmitir la hermosura que hay en la verdad y en la bondad, atrapando y cautivando las miradas de los niños y de los jóvenes con el esplendor de la realidad. Hay que educar para descubrir lo que es bueno, lo que es bello, pero sobre todo educar en una realidad que es difícil, compleja y dura, pero como siempre, la educación va a tratar de sacar lo mejor de nosotros. Así que en este día 15 de mayo, así muchos no sepan por qué se celebra, felicitaciones y gracias sobre todo a mis maestros y maestras, a mi mamá la primera, que tengo alma de profesora porque me enseñó las primeras letras, y a quienes me enseñen las últimas, porque como propósito central la educación, como diría nuestro Nobel, tiene que ser desde la cuna hasta la tumba. Así que yo siempre seguiré aprendiendo de ustedes, siempre creyendo en el potencial transformador de la educación. Feliz día para todos ustedes, muchas gracias.